Basta con visualizar la escena un momento. Es de madrugada, el entorno está completamente a oscuras y el único sonido en la habitación es, pues, ese leve zumbido estático de un receptor de radio. La típica atmósfera de madrugada. Exacto. Se sintonizó un programa nocturno, uno de estos espacios clásicos dedicados al misterio, buscando el habitual entretenimiento basado en historias de fantasmas o leyendas urbanas. Lo que cualquiera esperaría escuchar, claro. Eso es. Pero de un segundo a otro, la atmósfera cambia radicalmente. El tono de la voz al otro lado de la línea telefónica no es el de una persona narrando un cuento asustadizo. Es terror puro. Terror visceral. Sí, visceral y totalmente asfixiante. Lo que comienza como el relato de un oyente más se transforma, en pleno directo, en la confesión de un asesinato atroz y en la retransmisión de un supuesto ataque demoníaco. Es que es un punto de inflexión brutal. Ese instante en particular marca el colapso total de esa barrera protectora que separa el simple entretenimiento mediático del pánico real. Totalmente. La oscuridad de esa noche dejó de estar confinada en el estudio de radio y pareció, literalmente, materializarse en los salones de todos los que estaban sintonizando la emisión en el año 2002. Y precisamente la misión de hoy en esta inmersión profunda es diseccionar uno de los misterios más virales, perturbadores y complejos de la historia de los medios de comunicación en México. Un caso legendario. Hablamos, por supuesto, del caso de Josué Velázquez y el mítico programa de radio La Mano Peluda. Eso es. Para quienes siguen el mundo del misterio, este nombre es un pilar fundamental. Pero hoy no vamos a quedarnos en la superficie de la leyenda urbana. Tenemos sobre la mesa una montaña de fuentes documentales. Artículos de prensa de la época, reportajes, transcripciones de las entrevistas en vídeo. Exacto, incluyendo las propias declaraciones de Josué dando su versión. Y además, un conjunto de textos académicos sumamente densos sobre mitología, demonología y sociología de los medios. Porque el objetivo aquí es desarmar la anatomía de este supuesto pacto demoníaco. Vamos a intentar separar los hechos empíricos y documentados de toda la construcción mítica. Para entender los engranajes de esta historia, claro. Justo. Queremos comprender, desde una perspectiva puramente analítica, cómo una simple llamada telefónica pudo acabar desencadenando una serie de muertes verdaderamente trágicas. Muertes que, francamente, desafían toda lógica. Vale, vamos a analizar esto paso a paso, porque para entender el clímax de la historia hay que ir obligatoriamente a la raíz. Al origen de todo. Sí. Las fuentes nos dibujan un contexto vital muy específico para Josué Velázquez. Hablamos de un inmigrante en Estados Unidos que cruzó la frontera siendo solo un niño junto a su madre, su abuela y sus hermanos. Se instalaron en el monte, en California. Pero los textos hacen mucho hincapié en esto, ¿eh? No se trataba de una vida modesta. No, que va. Era pobreza extrema, una asfixia económica absoluta. Y según las propias transcripciones, esa misma desesperación lo empujó a buscar lo que él mismo denominó el camino largo. Las artes oscuras. Exacto. Decidió adentrarse en el ocultismo para invocar a una entidad muy particular, un demonio llamado Lucífigo Rofocale. A ver, lo fascinante de esto es la elección de esta entidad. Los textos académicos sobre demonología destacan este detalle de inmediato, porque no es un nombre cogido al azar. No es el típico demonio de las películas, claro. Para nada. En los grimorios clásicos, Lucífugo Rofocale ostenta el título de primer ministro del infierno. Su dominio específico, su área de influencia, es el control sobre las riquezas y los tesoros mundanos. La prosperidad material, vaya. Eso es. Josué no estaba realizando un ritual para obtener un poder abstracto, no quería venganza. Su motivación era estrictamente financiera. Quería revertir su pobreza extrema mediante una transacción. Una transacción que, madre mía, exigía un precio impensable. Porque es aquí donde la historia se vuelve muy oscura. Muchísimo. Las fuentes detallan que el pacto requería un sacrificio humano. Concretamente, alguien de su propia sangre. Y Josué confesó, en múltiples entrevistas, haber asesinado a su propia abuela. Es una barbaridad. Lo es. Es como una tragedia griega clásica, donde el premio máximo exige la traición definitiva. Pero hay un detalle en las transcripciones que resulta verdaderamente perturbador. Y es que no se limitó a quitarle la vida. Uf, sí, el pergamino. Afirmó haberle extraído la piel de la espalda, la piel de su propia abuela, para utilizarla como pergamino en la elaboración del contrato con la entidad. Tela. Es espeluznante. Todo este horror, según su relato, era el requisito ineludible para obtener el famoso anillo del rey Salomón. Ahora bien, te pregunto,
¿Cómo funciona exactamente este anillo en la teoría ocultista? Pues, a ver, esa es la clave mecánica del ritual. En el folclore esotérico, el anillo de Salomón es el artefacto supremo de dominación ¿Dominación sobre qué? sobre entidades. No te da poderes mágicos como tal, sino que confiere autoridad absoluta para subyugar y dar órdenes a las jerarquías demoníacas. Pero claro, la demonología opera bajo una ley estricta. La del intercambio equivalente, imagino. Exactamente. Las entidades nunca entregan semejante nivel de control de forma gratuita. Para que un humano obtenga esa autoridad, tiene que demostrar que ha renunciado a su propia humanidad. O sea, cometer el acto más antinatural posible. Justo eso. Por eso el uso de la piel de la abuela no es simple sadismo gratuito, ¿eh? Tiene una función ritualística precisa. Claro, al profanar el cuerpo de su ancestro, de la persona que representa su origen, rompe el tabú más sagrado. Está utilizando el soporte físico de su propia sangre para redactar un nuevo contrato de pertenencia. Y los antropólogos que estudian estos fenómenos señalan algo clave. ¿El qué? Que la vulnerabilidad extrema crea un ecosistema psicológico donde las fronteras de la moralidad desaparecen por completo. Cuando la supervivencia básica está aniquilada, la mente racionaliza cualquier cosa. Incluso este nivel de atrocidad. Se convierte en un simple, aunque macabro, trámite burocrático. Es la transgresión absoluta como mecanismo de supervivencia. Y esa misma transgresión, fíjate, nos catapulta directamente a la famosa noche del año 2002. La noche de la llamada. Sí. Aquí es donde se pone realmente interesante, mediáticamente hablando. Josué consigue dinero, sí, pero las transcripciones revelan que las entidades que supuestamente controlaba con el anillo empezaron a atormentarlo sin descanso. Se le volvió en contra. Totalmente. Desesperado, llama al programa La Mano Peluda, que en aquel entonces conducía el legendario Juan Ramón Sáenz. Buscaba una salida, una forma de romper el pacto. Y es ahí donde ocurre la gran anomalía mediática. Exacto. La llamada, que es en directo, degenera en un caos absoluto. Josué empieza a gritar afirmando que está sufriendo un ataque físico en ese preciso instante. El audio de archivo de esa noche es, bueno, pone los pelos de punta. Se le escucha decir, cito textualmente, «Están gritando estos seres». Y luego, en un tono de pánico puro, dice, «Lo que me espanta es lo que trae en la mano». Y añade aquello de, a mí me dijeron que cuando yo viera eso, me iba a morir. Es asfixiante. Ante un colapso psicológico de semejante magnitud, transmitido además a nivel nacional, el equipo del programa toma una decisión inédita. Intervenir activamente en directo. Sí, ponen al aire al pastor Roberto Guaso, que colaboraba con ellos y era especialista en este tipo de crisis. Y fíjate lo interesante desde una perspectiva psicológica y de contención es la estrategia que usa el pastor. Sí, porque no se pone solo a rezar. No. A través del teléfono le da instrucciones físicas y directas. Le ordena que coja un jersey, que abra la puerta y que salga corriendo de la casa hacia una tienda cercana en San Isidro. Básicamente le obliga a romper el encierro espacial de la habitación. Precisamente, en la teología de la liberación espiritual y también en la psicología clínica de los ataques de pánico, el aislamiento físico amplifica el terror. Claro, te encierras en ti mismo y en el miedo. Al obligarlo a moverse, a salir al espacio público, el pastor intenta romper la concentración de energía en esa casa y anclar la mente de Josué de nuevo en la realidad material. Es una técnica de distracción brutal. Pero el impacto de esa ruptura, ojo, no se quedó en California. ¿Qué va? Cruzó fronteras. Al día siguiente, las líneas del programa colapsaron por completo. Miles de oyentes reportaron haber experimentado fenómenos paranormales en sus propias casas solo por haber escuchado la emisión. Luces que se apagaban, objetos que caían, una sensación de frío. Una atmósfera hostil. Y a ver, yo planteo esto. Es fascinante analizarlo desde la sociología de los medios. Se suele usar la metáfora de un virus para hablar de contenido viral, pero en este caso funciona más bien como un diapasón auditivo. Un diapasón psicológico, ¿sí? Cuando un diapasón vibra a una frecuencia determinada, hace que otros objetos cercanos resuenen exactamente en la misma onda. Si conectamos esto con el panorama general, la teoría de las crisis lo explica muy bien. ¿Es histeria colectiva o hay frecuencias del mal viajando por las ondas de radio? Bueno, la academia diría que normalmente cuando se consume terror en los medios, el cerebro mantiene una barrera de escepticismo activo. Sabemos que es un espectáculo controlado. Sí, sabes que estás escuchando la radio seguro en tu casa. Sin embargo, cuando irrumpe un momento de pánico genuino, sin guión,
crudo y real como esa llamada, esa barrera cognitiva colapsa. Se suspende el escepticismo de la audiencia por completo. Así es, la angustia vocal de Josué operó como ese diapasón que mencionabas. Transmitió un terror primario a través del éter y miles de mentes receptivas comenzaron a vibrar en esa frecuencia de alerta máxima. Y claro, la sugestión humana es poderosísima. Totalmente. Si induces un estado de pánico en una audiencia masiva, la percepción de su entorno se altera. Las sombras de una habitación cobran volumen. Cualquier crujido de la madera se reinterpreta como una amenaza inminente. El terror individual de un hombre se transformó en un trauma acústico colectivo. Una locura. Tras este episodio, sabemos por las fuentes que Josué acabó buscando refugio. Se recluyó en un monasterio en el norte de México, donde permaneció durante 5 años. Intentando escapar del pacto. Exacto. Y la historia, bueno, podría haberse cerrado ahí, como un capítulo oscuro de la radio, y ya está. Pero damos un salto temporal importante. Nos situamos en el año 2011, 9 años después. El reencuentro. El reencuentro. Juan Ramón Sáenz, el locutor original, busca a Josué para realizar una entrevista frente a las cámaras del programa de televisión Extranormal. Y es en la preparación de este encuentro donde las fuentes revelan unas condiciones, sumamente perturbadoras impuestas por Josué. Sí, unas exigencias que no tienen nada de arbitrarias desde el punto de vista ocultista. Pide cosas muy específicas. Exige que no se muestre su rostro en pantalla, que la grabación sea estrictamente de noche y, lo más llamativo, que el lugar del encuentro esté rodeado de agua. Los reportes hablan de los canales de Xochimilco o el lago de Texcoco, dependiendo de la fuente, pero el agua es innegociable. Y además exige que Sáenz esté pegado a su lado en todo momento durante la entrevista. Entonces, te pregunto, ¿qué significa todo esto? Pues plantea una pregunta importante sobre la manipulación del entorno. Hay una teatralidad asfixiante en este diseño. No parece la preparación para un programa de televisión. Parece el escenario diseñado meticulosamente para una ejecución espiritual. Es que lo es. Ese apretón de manos que mencionan las fuentes, por ejemplo. Ah, sí, el saludo asimétrico. Este detalle es escalofriante. Al llegar al lugar, Josué saluda a todo el equipo de producción, cámaras, sonidistas, dándoles la mano izquierda. Sáenz le ofrece la mano derecha. Precisamente la mano donde, según los testimonios, llevaba puesto el anillo de Salomón. Esos dos elementos, la mano derecha y el requisito del agua, son piezas del mismo rompecabezas. ¿Por qué el agua era tan indispensable? Porque en casi todas las tradiciones esotéricas, el agua tiene una dualidad operativa. Por un lado, es el conductor universal de energía. Vale. Pero por otro, funciona como un aislante supremo, una barrera que separa el plano físico del espiritual. Entiendo. Al situar la entrevista en una barca, rodeados de agua oscura y en mitad de la noche, Josué estableció un recinto hermético. Nadie entraba ni salía de ese círculo sin su permiso. Tenía a todos atrapados en su terreno. ¿Y el saludo? El saludo es un acto de dominación pura. En la teoría de los pactos es un mecanismo de transferencia. Al dictar él todas las reglas, retomó el control absoluto sobre la narrativa. Psicológicamente despojó al equipo de su autoridad profesional. Exacto. Sometió al presentador a sus reglas. Y en la lógica de la magia ceremonial, la mano derecha proyecta la voluntad. Al llevar el anillo de mando, ese contacto físico se interpreta como la apertura de un canal. Un canal que, madre mía, se manifestó físicamente, porque las fuentes relatan que durante la grabación el agua comenzó a agitarse formando remolinos. Josué sufrió convulsiones graves. Sí, la cámara capta todo ese caos. Y él mismo afirmó más tarde que en ese instante se había abierto un portal que terminó absorbiendo a Juan Ramón Sáenz debido a su, cito palabras de Josué, baja energía. Y menciona lo del trabajo de brujería. Sí, afirmó que Sáenz arrastraba un trabajo oscuro desde Brasil y que llevaba larvas astrales en el estómago. Y esta afirmación nos arroja directamente a la sección más sombría del caso: la consumación de la maldición y las muertes inexplicables. El desenlace temporal es verdaderamente lo que cimentó esta leyenda urbana y la convirtió en mito. Las consecuencias de esa noche en el agua se manifestaron rapidísimo. A los pocos días, el investigador principal del programa sufre un grave accidente de coche. El cámara que grabó las convulsiones tiene que ser operado de urgencia. Todo el equipo empieza a caer. Pero el golpe definitivo ocurre el 8 de junio de 2011. Juan Ramón Sáenz fallece trágicamente con apenas 48 años de edad. Una edad súper temprana. Y aquí quiero plantear un desafío. Un contraste crudo. Porque médicamente los informes son muy claros.
La causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio provocado por una peritonitis aguda, derivada de una misteriosa bacteria gastrointestinal. La peritonitis es algo biológico, tangible. Exacto. Es ciencia médica pura y dura. Pero la sincronía de los accidentes de todo el equipo que pisó esa barca, y para rizar el rizo, poco después, el pastor Roberto Guazzo, el mismo que intentó ayudarle por teléfono en 2002, también fallece de manera repentina. Es un escenario donde la razón choca de frente con la estadística. ¿Cómo separas la ciencia de la maldición cuando el calendario de tragedias parece sinceramente escrito por el mismísimo diablo? Es que esa tensión irresoluble es el motor exacto que genera la mitología moderna. ¿A qué te refieres? A que cuando una figura pública querida, que ha dedicado su vida a investigar el mal, muere repentinamente tras un encuentro tan cargado de simbolismo, la sociedad experimenta un rechazo cognitivo. Se niegan a aceptar que sea casualidad. Claro. La idea de que una simple y aleatoria bacteria acabe con la vida del gran investigador de lo paranormal es narrativamente insatisfactoria. La gente necesita dotar a esa muerte de un significado épico. Y ahí es donde entra la teoría del intercambio. Exacto. El público asume inmediatamente que Josué intercambió el alma de Sáenz para liberarse de sus ataduras demoníacas. Dejó de ser visto como víctima de una infección grave para convertirse en un mártir. Un guerrero caído en combate espiritual. Ese proceso de consagración mítica es lo que consolida a la mano peluda en la historia grande del terror. Y lo más fuerte es que las fuentes actuales indican que Josué niega haber planeado esto con malicia, pero admite abiertamente que no se arrepiente de su pacto. ¿Sigue inmerso en ese mundo? A día de hoy, sigue dedicándose a la adivinación y a trabajos oscuros. En un mundo hiperconectado y lleno de información, esta historia sobrevive porque toca nuestro miedo más primario. La idea de que hay fuerzas en la oscuridad. Fuerzas que, si las llamas con suficiente desesperación, te van a responder, pero el precio siempre será más alto del que puedes pagar. Y subraya como la línea entre el entretenimiento mediático, sentarte a escuchar la radio, y el peligro real puede difuminarse en un instante. Totalmente. Quiero dejar flotando una última idea inquietante, algo oscuro en lo que pensar. A ver. Si realmente existiera una entidad capaz de otorgar riqueza a cambio de un sacrificio tan atroz como despellejar a tu abuela, ¿qué nos dice sobre la sociedad moderna que alguien considere que ese trato merece la pena? Es una crítica social brutal. Quizás el verdadero terror no sean los demonios que acechan en las sombras durante una transmisión de radio, sino la profunda desigualdad y desesperación humana que hace que un pacto demoníaco parezca la única salida viable en la vida. Algo escalofriante para reflexionar la próxima vez que se apagan las luces.